No crea que lo voy a regañar hoy, pero me tocó leer lo que nos tocó leer, así que le voy a explicar cómo está la palabra. No crea que es regaño, no crea que es personal, pero si usted piensa que es personal porque la palabra le está hablando, bueno, pues es el Señor el que le está hablando, no soy yo. Así que vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4. La palabra del Señor dice claramente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, diserciones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo está hablando con la iglesia de Corinto, y lo que nosotros queremos, hermano, como iglesia, es reflejar la vida de Cristo en nuestra vida. El cristiano, usted y yo que hemos creído, hemos nacido de nuevo, espiritualmente, y necesitamos reflejar esa vida espiritual, esa nueva vida que tenemos en Cristo. Pero solamente podemos vivir una vida espiritual victoriosa cuando nos enfocamos en las cosas espirituales. Y de eso se trata la plática de hoy. Tal vez podemos decir que como es el último día del año, es un día especial. Bueno, no es el último del año, pero es el último servicio del año. Así que es un día especial, y en muchas iglesias el tema de la predicación es obligado. Las resoluciones del 2019. En muchas iglesias ya el pastor ya sabe que no hay que predicar de otra cosa más que de los propósitos para el siguiente año, ¿no es cierto? Y bueno, yo no quise hacer eso. Pero uno de los mejores consejos que le puedo dar para este año, mi hermano, es que lea la palabra de Dios. Si hay algo que ha dañado a las iglesias, es falta de palabra de Dios. Es la falta de leer la Escritura, o de leer una Escritura que le haga dudar de lo que dice la Escritura, porque tenemos algunas Biblias medias raras por ahí. Hermano, le recomiendo que lea su Biblia este año, porque mientras más leamos la Biblia, más posibilidades tenemos de conocer mejor a Dios y más posibilidades tenemos de crecer espiritualmente. Así que le recomiendo, si quiere hacer una resolución para este año, lea su Biblia este año. Llévese el librito, no se le olvide. Lo hice en forma de librito porque lo va a usar todo un año, así que le tiene que durar todo el año para que no se le deshoje. Si le doy un papelito como le hice el año pasado, lo va a perder, va a acabar en la basura y se le acabó. Por eso le di el papelito. Pero mire, déjeme llevar su mente a 1844. No, hermano, yo todavía no había nacido en 1844. ¿Qué estaba pasando en 1844? En 1844 salió una novela para niños, una historia para niños, en Dinamarca, que se llama El Patito Feo. A lo mejor usted ha escuchado la historia del Patito Feo, tal vez ha visto la película de Disney, tal vez vio la caricatura clásica de 1939 del Patito Feo. ¿Qué es el Patito Feo? Si no ha podido, véalo, se lo recomiendo, está bien bonito. La vida del patito empieza siendo un huevo antes de nacer. Es un huevo de cisne que acabó en un nido de huevos de pato. Y la mamá pata se pone ahí con los huevitos y salieron los huevitos y resulta que este pato estaba bien feo. Cuando graznaba bien feo, muy agudo, muy alto, era de otro color, chubby, así como que feo, no se sabía mover, estaba la cosa fea, este patito no podía. Y todos lo regañaban, todos lo picoteaban, lo hacían a un lado. La mamá no quería que se le juntara a los otros hijos porque estaba feo este patito. El pobre patito recibió picotazos, empujones, burlas. Bueno, era la oveja negra de la familia. Además de que todos eran blancos y él era negro, era la oveja negra de la familia. Así que un día el patito huyó, se fue de la casa
y experimentó muchas cosas hasta que llegó el invierno y no sabía qué hacer en el invierno, le fue muy mal en el invierno. Cuando llega la primavera, ya casi muerto el pobre Patito, encontró 3 cisnes en el agua. Y se rejuntó ahí con ellos, dijo, pues aunque me picoteen, aunque sea, a ver, a lo mejor tienen comida, pues se les arrimó ahí. Y los cisnes lo abrazaron, lo besaron. Cuando se dio cuenta, él era un cisne, él no era un pato. Y cuando los hermanos y la mamá lo vieron, la gran sorpresa de aquel horrible y feo patito no quedaba nada. Era ahora un animal hermoso y elegante. Era un cisne. Una historia muy bonita. Y esta historia la podemos resumir y utilizar en muchas maneras. Pero si algo nos enseña esta historia, es que aunque usted y yo no querramos, las personas somos diferentes. Y se nota que somos diferentes. Ahora que estuve en México, en noviembre, yo soy mexicano, pues vamos a hablar mexicano. Me dicen los de Guadalajara, no, usted habla pocho, usted ya no habla mexicano. Pero si yo soy de México, no, ya no le sale. Aunque uno no quiera, ya sea que las personas sean buenas o sean malas, la diferencia se nota. Cuando una persona actúa diferente a los demás del grupo, se nota. Inmediatamente se nota. Y la lectura de hoy nos habla de un tema muy complicado y muy sencillo al mismo tiempo. Todo depende de cómo lo veamos, igual que en la historia. Pablo nos dice en el capítulo 3, del 1 al 4, nos dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Les tuve que hablar como a niños espirituales. Ustedes son carnales. Les di leche y no vianda, porque aún no son capaces, ni eran capaces de entender las profundidades del Evangelio, porque espiritualmente son unos niños. Y les llama carnales. Algo interesante es que la palabra griega que se usó para carnales se utiliza nada más, la encontramos nada más 9 veces en el Nuevo Testamento. De esas 9, 8 las usa Pablo. De esas 8 que las usa Pablo, 6 las usa para los corintos. O sea que a los corintos les dice, ustedes son carnales. ¿Ok? Pero el otro que la ocupa es Pedro. Pedro también la usa. Así que me gustaría que me acompañara a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12, nada más para comparar cómo la utiliza Pedro. Dice el 11 y el 12, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y usted dice, pastor, ¿dónde usa la palabra carnales ahí? Bueno, dice, os deseo que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La palabra carnales, deseos carnales, es la misma palabra que usa Pablo para decirles, ustedes son carnales. Y básicamente se refiere a la lucha que tenemos entre este cuerpo y el espíritu que tenemos cuando nacimos de nuevo. Es decir, Pedro nos recomienda que dejemos de practicar las cosas de este mundo que están en contra de los deseos de nuestra conciencia de agradar a Dios. Cuando usted y yo fuimos salvos, nuestra conciencia tenía el deseo de agradar a Dios. Dice Pablo, esto que hago, esto que quiero, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Tenemos una conciencia espiritual que me dice que me dan ganas de agradar a Dios. Pero este cuerpo no quiere agradar. Tenemos una lucha carnal. Y entonces dice Pedro, ya dejen, absténganse, ya no vayan hacia los deseos carnales que batallan con el alma. Tenemos una batalla. Romanos 7:14, Pablo lo dice de una manera interesante, usando la misma palabra.
Por eso le digo que nos vamos a tardar varios domingos en esto, porque hay que entender de qué estamos hablando. Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Espéreme tantito, hermano. ¿Está usted diciendo que Pablo era un carnal? ¿Que Pablo seguía los deseos de la carne? No, hermanos. Básicamente está diciendo carnal se refiere a lo de este mundo. Y Pablo no era espíritu, tenía carne. Y dice, y este cuerpo está vendido al pecado. Así que con toda confianza usted puede decir, y yo puedo decir, este cuerpo está vendido al pecado. Su cuerpo está vendido al pecado. Y es una lucha espiritual que va en contra de los deseos del alma. Todos los días, todos los días. El uso de la palabra carnal inmediatamente nos lleva a pensar en una persona que se está enfocando en las cosas de este mundo y no en las cosas espirituales. A eso nos debe de llevar a pensar. Pero muchas veces nos lleva a pensar, no, es que el hermano, yo creo que ni es salvo, oiga. No, con esas palabrotas, no puede ser salvo el hermano. Es un carnal, así le decimos. Pero la palabra carnal nos debe de llevar a pensar en las cosas de este mundo. Muy a propósito y sin que me forzaran, tengo mi cafecito aquí. Está bueno. Todos nos enfocamos en las cosas de este mundo. Cuando usted va a la tienda a comprar algo, usted no dice, Espíritu Santo, dame algo espiritual para comer esta semana. No, usted va al refrigerador y busca lo que le gusta comer. Y si usted come poquito, compra poquito. Y si usted come harto, compra harto. Porque nos enfocamos en las cosas del mundo. Y eso es normal, mi hermano. Pero a veces nos enfocamos en las cosas del mundo como si fueran más importantes que las cosas de Dios. Pedro nos sigue recordando, 1 Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál debe de ser mi enfoque, mi hermano? En ser santo para Dios, vivir una vida santa. Entonces, mi hermano, en primer lugar tenemos que entender que la palabra de Dios nos está exhortando, nos está invitando, nos está diciendo que vivamos santamente. A eso nos está invitando y nos está exhortando porque es posible que tengamos periodos, algunos periodos pequeños, algunos periodos muy largos, en los cuales nos desenfocamos de Dios. La exhortación está en la Biblia porque es posible que usted y yo nos desenfoquemos de Dios. Si usted va por la carretera y escucha el radio, y en el radio le dicen, si usted verifica la presión del aire de sus llantas del carro, usted va a ahorrar gasolina en su viaje. ¿Por qué le dan esa exhortación? Porque es posible que el aire se le haya salido de las llantas. Hay una posibilidad que sus llantas no tengan la presión que deben de tener. ¿Por qué Pedro me está dando esta exhortación? Porque hay una posibilidad de que usted y yo, ya sea por periodos cortos o por periodos largos, nos desenfoquemos de las cosas espirituales. Esa es la realidad, mi hermano. La carta de Pablo a los Corintios no está dirigida a dos grupos de personas. Él escribe a la iglesia, a los santos que están en la iglesia. Pero les dice, esta iglesia es una iglesia carnal. El hermano Pablo era un juzgón. No, hermano. El hermano Pablo está haciendo una evaluación del estado espiritual de la iglesia. Él viene y les predica y los hermanos dicen, ¿qué? ¿No entendieron eso? Entonces le baja un poquito. ¿No entendieron? Bueno, pues les doy lo simple, creen en el Señor Jesucristo.
Pablo hace una evaluación de la iglesia y les dice que ellos son carnales porque no les pudo hablar de las profundidades de la sabiduría, de los misterios de Dios, sino que tuvo que enseñarles lo básico otra vez. El hermano Emilio me decía, oiga, como que eso ya nos lo dio antes, ¿no? Sí. ¿Y por qué lo está repitiendo? Pues porque se les olvida. Pues lo tengo que decir otra vez porque se les olvida hasta que se lo aprendan, entonces ya les digo otra cosa. ¿No es cierto? Acompáñeme otra vez a 1 Corintios 3, del 6 al 9, para que vea usted cómo consideraba Pablo a la iglesia de Corinto. Dice, pues ya vimos, les dijo carnales. Pero vea lo que dice del versículo 6 al versículo 9, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vea cómo considera Pablo a los hermanos de Corinto. Ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Ustedes son el fruto del trabajo que nosotros hemos hecho. Pablo no dice ustedes son un desperdicio, la semilla que plantamos en Corinto se echó a perder. No, dice ustedes son el fruto del trabajo que hicimos en la iglesia. Entonces Pablo dice ustedes son parte del cuerpo de Cristo, parte del edificio de Cristo. Ustedes son miembros, ustedes son salvos. Lo que pasa es que son carnales. El propósito de Pablo hacer estas declaraciones no es señalarlos como si ellos no fueran salvos, no, sino determinar cómo corregir el rumbo de la iglesia y cómo hacer que ellos se enfoquen en las cosas de Dios. Ese es el propósito de Pablo. Labranza de Dios, edificio de Dios. Ellos son parte de la iglesia, ellos son parte de Dios. Oiga, pastor, ¿y qué de aquel que dice que es salvo, pero no es salvo? Porque hay unos que andan por ahí. Bueno, aquí podríamos desviar la plática rapidito e inmediatamente decir, no, hermano, lo que pasa es que esa gente carnal nunca aceptaron al Señor Jesucristo porque no hubo una transformación en su vida y ellos no son salvos. Pudiéramos hacer un juicio acerca de quién es salvo y quién no es salvo. Y esto es muy común que nosotros como hermanos, como personas, hagamos eso. Déjenme, le doy un ejemplo que pasó ayer o antier en la casa. Llegaron unas personas que nos están ayudando, el hermano Juan y su gente nos están ayudando a hacer una escalera afuera en el patio. Y viene con ellos una persona que llegó fumando. Bueno, yo no lo vi que estaba fumando, pero Gaby lo vio. Está bien. Estuvo ahí, estuve con ellos. Usted sabe, no se me va uno vivo. Lo invité a la iglesia. No, ¿cómo se me iba a ir? Yo no me di cuenta que fumaba, ni lo olí que estuviera fumando, pero en la plática salió que él que no iba a la iglesia y que, digo, bueno, pues lo invito, le empecé a dar el mensaje, ¿va? Y después le platiqué a Gaby, fíjate que uno de ellos, le dije y lo invité a la iglesia, que sabe que, dice, sí, pues ese no es salvo, está fumando. Eso dijo. Aquí lo tengo, pues yo sé que no es cristiano porque estaba fumando, así me dijo. Pero hermano, eso es normal. Si usted y yo lo hubiéramos visto, hubiéramos dicho exactamente lo mismo. Eso es normal. ¿Por qué? Porque todos hacemos ese tipo de declaraciones porque es obvio que algo está pasando en la vida de ese hombre. Es obvio que necesita a Dios de una manera. Sin embargo, hay dos cosas que quiero que quedemos bien claros hoy. Bien claros. Si nada nos acordamos de hoy, quiero que estas dos cosas queden bien claras. Número uno, solamente Dios sabe quién es salvo y quién no es salvo. Solamente. Yo me puedo dar una idea. Yo lo miro y digo, pero yo no sé. Punto número dos. Lo que hacemos en público o en privado siempre refleja
nuestra condición espiritual. Porque yo me puedo encontrar una persona que no hace otra cosa más que hablar de la Biblia y me da la Biblia al derecho y al revés y yo digo, wow, este hermano está tremendo. Y en su casa, en privado, yo no sé qué clase de pecado esté cometiendo. Y el que se equivoca soy yo. El punto número 1, solamente Dios sabe quién es salvo. A mí no me concierne, mi hermano. Yo no voy a andar ahí investigando a ver quién es salvo, quién no es salvo. Eso a mí no me compete. Mira, acompáñeme a Juan 10, 27 para cerrar ese caso, porque de ese caso no voy a hablar hoy. Caso cerrado, dicen por ahí. Caso 10, no, ¿qué caso 10? Juan 10. Juan 10, del 27 al 28. No, si eso de dejar de vacaciones una semana no deja nada bueno. Juan 10, 27 al 28. Jesucristo está hablando y dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y usted puede seguir leyendo ahí, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, yo y el Padre somos unos. Pero el punto del versículo 27 es, yo conozco a las ovejas, y ellas me conocen a mí. ¿Quién se encarga de hacer la evaluación de si somos salvos o no? Es Dios. Ayer me estaban platicando de un testimonio de un ateo que es más cristiano que los no cristianos. Un ateo que cada vez que le preguntan algo dice, pues en la Biblia dice, así que así debemos de hacerlo. Oiga usted. ¿Quién es cristiano, quién es salvo? Solamente Dios sabe. Amén. Pero lo que hacemos nosotros refleja nuestra condición espiritual sí o sí, y se nota. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Vamos a entrar en materia, hermano, ahora sí. Saque el escudo porque ahí le van las piedras. Segunda de Timoteo. ¿Quién se robó Timoteo, oiga? Versículo 3, del 1 al 5, dice así. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evita. Pablo le dice a Timoteo que algunos hombres van a tener apariencia de piedad, y le da una lista interesante. Hay algunos hombres que van a tener apariencia de que buscan a Dios, de que viven una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no exactamente son hijos de Dios. Simplemente aparecen como que son hijos de Dios. Y Pablo les dice, no te relaciones con estas personas. Le dice, si leemos la parte del versículo 1 y la parte del versículo 5, también debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, y dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La pregunta es, ¿cómo iba a saber Timoteo? Si estas gentes tenían apariencia de piedad, ¿cómo iba a saber Timoteo a quienes evitar? Le dice Pablo, a estos evita. Bueno, la respuesta es muy fácil. Parecen piadosos, pero son carnales. Y se les nota. Yo los amo a todos ustedes por igual. Pero yo puedo decir quién está buscando más a Dios y quién está buscando menos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque se nota. Yo no sé quién de ustedes dice ser salvo y no lo es. Y yo no sé quién de ustedes no es salvo o no ha dicho que es salvo, pero sí es salvo. Yo no sé, a mí no me toca. Ese no es mi trabajo, es la buena noticia.
Mi trabajo es hacer una evaluación de la vida espiritual de la iglesia y determinar cómo podemos corregir el rumbo para que los hermanos carnales ya no sean carnales. Para que esta iglesia no sea una iglesia carnal. Tenemos dos pasajes que son bien controversiales en la Biblia, especialmente cuando hablamos de estos temas. Y si los ponemos juntos nos da un collage, oiga, mejor que no se podía. Vamos a leer los dos versículos y luego los ponemos juntos. Vamos a Santiago 2:14. Si usted no se lo sabe, lo hemos discutido cuántas veces aquí en la iglesia. Si usted no se lo sabe, pues ya de plano, ¿verdad? Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bien controversial este versículo. Y el siguiente, que también es igual de controversial, Mateo 7:20. Porque muchos usamos este versículo, los dos, de una manera incorrecta o fuera de contexto. Mateo 7:20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Y si los ponemos juntos, haciendo un pequeño collage, se pone más interesante la cosa. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, por sus frutos lo conoceréis. Oiga, pastor, ¿de qué está hablando? No de si es usted salvo o no es usted salvo. El punto que quiero hacer, que quede bien claro hoy, no importa lo que usted diga, lo que usted haga, lo que usted donde vaya, cómo se vista. Si usted es carnal, se nota. Si usted está buscando a Dios, se nota. Hay un reflejo en nuestra vida, de nuestra vida espiritual. Es el punto que quiero hacer hoy. No quiero hacer un juicio, una evaluación. Simplemente, hermano, si yo me miro en el espejo y digo que no tengo canas, pues me engaño a mí mismo, ¿no es cierto? No, yo creo que todo paso. Mírese usted en su espejo personal de su vida espiritual y determine usted si se le nota lo carnal o no, si se le nota que está usted buscando a Dios o no. Y si usted dice, yo como que se me nota, medio se me ve la carne, como que se me nota la carne, hay una cosa que está, hágase esta pregunta: ¿por qué se hizo carnal? Juan 3, Jesucristo hablando con Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. A menos que nazcas de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Y si nosotros tenemos la vida eterna y la promesa que vamos a entrar a los cielos, todos nosotros somos criaturas nuevas. Todos nosotros nacimos de nuevo. Todos nosotros nacimos espirituales otra vez. Pero algunos nos hicimos carnales. ¿Por qué? La pregunta que generalmente me hacen es al revés. Pastor, ¿cómo puedo ser espiritual? Bueno, primero pregúntese cómo es que no es espiritual. ¿Cómo que es usted carnal? Y luego averiguamos cómo hacerlo espiritual. Uno de mis libros favoritos de 1914 se llama La niebla, de Miguel Unamuno de España. El actor principal de esa novela hace algo bien interesante. Es una novela existencialista, empieza a caminar y en sus pensamientos existenciales se pierde, pero sigue caminando y no sabe pues está caminando y está piense. Y cuando se le acaba el pensamiento, está parado enfrente de una casa, tocando a la puerta de una casa y dice: ¿y cómo llegué yo aquí? Ni sabía qué casa era, ni sabía cómo llegó ahí, pero que estaba camine, piense, y para cuando se dio cuenta, estaba perdido en sus pensamientos y estaba enfrente de la casa. ¿Cómo llegué yo a ser carnal? ¿Cómo es que teniendo todas las posibilidades de ser un cristiano exitoso, verdaderamente victorioso sobre el pecado, terminé siendo un cristiano carnal? ¿Cómo es que los
cristianos de Corinto acabaron siendo carnales si tenían al apóstol Pablo de maestro? Aquí tiene el pastorcito Ben, no, ese no sabe nada, pero el apóstol Pablo era su maestro. Y acabaron siendo carnales. ¿Cómo fue eso posible? Acompáñeme a Santiago otra vez. Le digo que de esto hay mucho de qué hablar, mi hermano. Así que hoy no vamos a acabar, pero ya arreglamos el YouTube, ya tiene sonido, así que no se lo pierda. El que no va a poder venir la semana que viene, no se lo pierda, véalo por internet, porque de esto hay mucho de qué hablar, oiga. Bueno, hasta Santiago se me escondió. Santiago capítulo 4 del 1 al 8 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? ¿Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¡Auch! Esa duele. Pero Santiago dice que el problema es que queremos las cosas de Dios y queremos las cosas del mundo al mismo tiempo. Santiago dice: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo nos hicimos carnales? De doble ánimo, así de fácil, siendo de doble ánimo. Los domingos venimos aquí, nos saludamos, dice Pablo, con ósculo santo nos besamos en el cachete. Eso dice ahí, pues. Queremos ser los más espirituales de la iglesia. Queremos sabernos todos los versículos de la Biblia de memoria, que ni podemos porque pues, no leemos la Biblia. Pero el lunes, entre semana, cuando estamos con los amigos, queremos ser los más cools. Queremos decir los chistes más graciosos, aunque sean los más groseros. Los domingos tratamos de decir la Biblia de memoria, aunque no podemos. Dicen, ¿dónde dice eso, hermano? ¿En la Biblia? Pues ¿dónde? Pues ahí, búscalo, hermano, ahí lo va a encontrar. Y entre semana nos sabemos todos los partidos de fútbol con nombre, apellido, el coach, cuántas faltas tuvo, en qué minuto metió la falta, a qué horas metió la mano. ¿Cuántos? ¿Me explico, hermano? Somos de doble ánimo. ¿En qué me estoy enfocando? ¿En Dios? ¿Pues nomás los domingos? ¿O todos los días? ¿Ay, hermano, que tiene malo que ver el fútbol? No, hermano, vea todo lo que usted quiera ver. Pero ¿en qué se enfoca usted? ¿Qué se le mete al corazón? Los de doble ánimo no podemos ser espirituales. 1 Pedro 4, del 3 al 5. Pedro lo dice, como dicen en México, sin pelos en la lengua. Más claro ni el agua. 1 Pedro 4, 3 al 5, quiero que todo lo tenga para que no diga que yo lo inventé. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En otras palabras, Pedro dice, ya estuvo bueno, ya tuvieron todo su tiempo para hacer lo que se les pegó la gana.
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los gentiles, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, con los que usted se junta, a estos, les parece cosa extraña que ustedes ya no anden con ellos en el mismo desenfreno de disolución y se ultrajan, se ofenden. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y nosotros? ¿No vamos a recibir recompensa conforme a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo? Pedro nos urge que vivamos para Dios dejando las cosas pasadas, aunque nuestros amigos se extrañen, aunque nuestros amigos se ofendan. Ay, si ya te sientes mucho, pues ya no vas a ver el fútbol conmigo. Cuando yo estaba en quinto de primaria, todavía me acuerdo, tenía un compañero que siempre repetía un poema en el Día de las Madres. Siempre repetía un poema. Creo que desde cuarto hasta sexto siempre lo repitió el mismo poema. Dice, no es que les haga desaire, pero ya no soy del vicio. Así se llama. Si lo ha escuchado por ahí, léalo. Si lo ha visto, léalo. Un hombre que dejó de tomar y que ya no quería tomar aunque los amigos le hicieran burla. Bueno, pues usted dígale a sus amigos, no es que les haga desaire, pero yo ya no soy de este mundo, yo estoy en Cristo. No es que me sienta más, pero yo no soy de este mundo. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Yo pertenezco a Cristo. Mi ciudadanía, muchos se pelean por la de este país, mi ciudadanía está en el cielo. Vamos otra vez a 1 Timoteo. Capítulo 4, versículos 1, 2 y después el 7. 1 Timoteo 4 dice, versículos 1 y 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, y pone una lista. En los postreros días algunos se alejarán de la fe escuchando a doctrinas de espíritus, de demonios, poniendo reglas humanas. Y vea lo que dice el versículo 7. Pero tú, Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Que algunos se han enfocado en las cosas de este mundo. Es que en el 492, 1400 se apareció ahí en el cerro del Tepeyac y ahí desde entonces. No, hermano, no son fábulas, no son cuentos de hadas. Apártate de las fábulas profanas. Eso simple quiere decir que en lugar de hablar de las escrituras de cosas espirituales, hay algunos que se dedican a hablar de toda clase de cosas, y esto lo hace enfocarse en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Estaba viendo en internet un debate entre dos iglesias con diferentes doctrinas, una iglesia trinitaria, una iglesia unitaria. Hicieron un debate en internet. El debate estaba para 1 hora, y cuando termina la hora les llaman por teléfono y alguien pagó por otra hora. Se alargó el debate por 2 horas. Cuando se terminan las 2 horas, el programa que seguía dice, yo les cedo mi tiempo, síganle, está buenísimo el debate. Hermano, no se meta en discusiones que no tienen sentido. Estamos discutiendo fábulas de demonios, estamos discutiendo fábulas que no tienen nada que ver con la iglesia. No se trata de quién gana, quién tiene la razón, se trata de enfocarnos en las cosas de Dios. ¿Tiene sentido? Dice claramente, desecha las fábulas profanas y de viejas. Bueno, ahí lo platicamos de eso. Ejercítate para la piedad. ¿Qué quiere decir ejercitarse, hermano? Fácil, hermano, si usted se ejercitara no tendría esa panza. Eso quiere decir ejercitarse.
Si usted se ejercitara para la piedad, no se enfocaría en las cosas de este mundo, no sería de doble ánimo. Usted estaría fijándose en las cosas de Dios. Y la pregunta obligada que espero que usted la tenga en la mente ahorita, que me la va a ganar. ¿Qué hago, pastor? Yo espero que usted tuviera esa pregunta. Ahí mismo, en 1 Timoteo, Pablo le sigue diciendo a Timoteo, en el versículo 13 y 15, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿De qué? De la palabra de Dios. Ocúpate en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Permanece en ellas. Por ahí ha habido concursos para rifar carros. Le dicen, venga, ¿quiere usted participar? Ponga la mano en el carro. El que aguante más, se lo lleva. Y pasan días y días y días, y ya el último que quedó con la mano en el carro se lo lleva. Permanezca en esto, le dice Pablo a Timoteo, permanece en las Escrituras, ponga la mano en las Escrituras y hasta que no se la sepa de memoria no la suelte. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, le dijo Jehová a Josué. ¿Tiene sentido? Pero algo interesante que le dice Pablo a Timoteo, súper interesante, en el mismo versículo, le dice, ocúpate en esto, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, que se note que está usted buscando a Dios. Que no sea de palabra, mi hermano. Ay, no, si yo ya leí la Biblia todo el año. No, hermano, que se note. Que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Porque si el cristiano carnal se distingue en medio de una iglesia porque se nota que no está buscando a Dios, el cristiano que sí está buscando a Dios, también se nota, mi hermano. Así que le dice Pablo, ocúpate de esto para que se note que estás buscando a Dios y sea de provecho para la iglesia. La idea de un cristiano carnal es parte del cuerpo de Cristo y dentro de la iglesia ha sido causa de mucha discusión. Por muchos años, eso del cristiano carnal ha sido una discusión tremenda en las iglesias, por siglos. Mucha controversia, porque a muchos les ponen leyes, a muchos les ponen legalismos, no hagas esto, no hagas aquello, para que veamos que si eres bueno. Para nosotros nos toca simplemente hacer una evaluación de la iglesia, para determinar la vida espiritual de nuestra iglesia y para corregir, si es necesario, el rumbo de la iglesia. Eso es lo que nos toca a nosotros, no juzgar a ningún hermano. Las cartas de Pablo a los Corintios nos dan una clara indicación de cómo comportarnos en la iglesia cuando encontramos a un hermano que se nota que ha dejado de buscar a Dios. Las cartas de Pablo no nos dicen, sáquenlo. Las cartas de Pablo no condenan a los hermanos, sino que los restaura para que empiecen a buscar a Dios. Pablo tampoco les predica el evangelio para que sean salvos, no, porque ya eran salvos. Pablo, vamos a seguir leyendo más adelante, les asegura que aún que son carnales, no pueden perder la salvación. Sin embargo, les dejó bien claro que era obvio, que se notaba que ellos no estaban buscando a Dios como se esperaba de ellos. ¿Qué es lo que Pablo quería? ¿Exponerlos? ¿Humillarlos? ¿Sacarlos de la iglesia? No, mi hermano, otra vez. Pablo quería que ellos se dieran cuenta del problema, porque evidentemente todos se habían dado cuenta menos ellos, y que corrigieran y que empezaran a buscar más a Dios. Mire, la condición de un cristiano se deteriora rápidamente, cuando se enfoca en las cosas de este mundo y se olvida de las cosas de Dios. La condición espiritual de un cristiano se deteriora rápidamente cuando se enfoca en las cosas de este mundo y se olvida de las cosas de Dios.
Cuando deja que la popularidad de este mundo y las riquezas de este mundo lo deslumbren y lo distraigan de buscar a Dios, entonces empieza a alejarse. Empieza a vivir como si no fuera cristiano y hasta llega a negar a Dios con su manera de vivir. Hermano, no deje que el enemigo lo engañe como engañó a Eva. Las consecuencias de un cristiano carnal son devastadoras. El cristiano debe de entender que así se rompen las cosas. El cristiano debe de entender que hay una guerra espiritual dentro de sí mismo y que solamente podemos ser victoriosos cuando nos enfocamos en las cosas espirituales. Lo voy a leer otra vez. El cristiano debe de entender que hay una guerra espiritual adentro de sí mismo y que solamente podemos ser victoriosos cuando nos enfocamos en las cosas espirituales. Así que, hermanos, enfoquémonos en las cosas espirituales. Aquí tenemos los libritos, ahorita le voy a pedir a los hermanos que lo distribuyan, que cada quien se lleve un librito a su casa. Vamos a leer la Biblia todo el año. Que esta ley, que el libro no se aparte de su boca todo el año. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor. Queremos darte gracias por tu palabra, Señor, y al mismo tiempo queremos pedirte perdón. Si es que de alguna manera, Señor, nuestra vida obviamente deja mucho que desear espiritualmente, Señor. Perdónanos. Como iglesia, Señor, tal vez hemos aflojado el paso. Como iglesia, tal vez, Señor, no hemos corregido el rumbo como se debería. Tal vez, Señor. Tal vez es uno de nosotros a quien tú le estás hablando en esta mañana. Tal vez es a toda la iglesia. Yo no sé, Señor, pero Padre, primero, perdónanos, reconocemos que no somos lo que deberíamos de ser, Señor. Y segundo, ayúdanos, Señor, a que esta palabra que hemos escudriñado hoy se grabe en nuestros corazones, que nos dé, Señor, ese deseo de mirarnos al espejo espiritual, de que nos des esa fuerza para entender en dónde estamos fallando y que podamos todos enfocarnos en las cosas de Dios, Señor. Que este plan de leer la Biblia sea efectivo, que lo podamos llevar a cabo, Señor, todos los días leyendo la Escritura, Señor. No para ponerle una marca al papel, Señor, sino para conocerte más, para llegar a conocerte más todos los días, Señor. Y que mientras más te conozcamos, seamos más victoriosos en nuestra vida diaria como cristianos, Señor. Ayúdanos a que donde quiera que estemos, Señor, nuestro principal enfoque seas tú y no las cosas de este mundo, Señor. Bendice a tu iglesia, que todos podamos recordar esto, Señor, y que recordemos las misericordias. Qué tan bueno has sido con nosotros, Señor, como lo decíamos en los testimonios. Qué tan bueno has sido con nosotros todos los días, Señor, desde el momento que nos rescataste para ti, Señor, hasta ahora, Señor, las bendiciones no han cesado. Y que en base a esas bendiciones nosotros podamos de regreso, Señor, agradecidos, vivir para ti, Señor. Bendice a tu iglesia, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.